Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales, siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Inflación, precios y subidas. Seguramente les suenen los siguientes términos junto con crisis o sueldos. Y puedo asegurar que la sensación que les da al escuchar esto no es muy buena. La crisis económica que ha estado presente por la inflación y la consecuente subida de precios ha hecho que los bolsillos de los españoles estén cada vez más vacíos. El escenario actual nos lleva a comparar la situación de España con la del resto de países. Saber si vivir aquí resulta más caro o más barato nos puede dar una referencia de la realidad con el fin de adoptar medidas que puedan ayudar a dar estabilidad. Pero antes de nada, hablemos de los salarios en nuestro país. ¿Saben lo que significan las siglas SMI? A lo mejor no es la primera vez que las escuchan. El salario mínimo interprofesional es la cantidad retribuida mínima que los trabajadores deben... ¡Uy, qué calor tengo! Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales, siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Inflación, precios y subidas. Seguramente les suenen todos estos términos junto con crisis o sueldos. Y puedo asegurar que la sensación que les da al escuchar esto no es muy buena. La crisis económica que ha estado presente por la inflación y la consecuente subida de precios ha hecho que los bolsillos de los españoles estén cada vez más vacíos. El escenario actual nos lleva a comparar la situación de España con la del resto de países. Saber si vivir aquí resulta más caro o más barato nos puede dar una referencia de la realidad con el fin de adoptar medidas que puedan ayudar a dar estabilidad. Pero antes que nada, hablemos de los salarios en nuestro país. ¿Saben lo que significan las siglas SMI? A lo mejor no es la primera vez que las escuchan. El salario mínimo interprofesional es la cantidad retribuida mínima que los trabajadores deben percibir. Su cantidad está fijada tanto por el Gobierno, previa consulta, eso sí, a los sindicatos y a la patronal. Pero las subidas pueden ser también aprobadas solo por el Ejecutivo de forma unilateral a través de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y se preguntarán, ¿cuánto es el salario mínimo actualmente? Asciende hasta los 1.134 euros mensuales, eso sí, en 14 pagas. Una cifra que ha vuelto a subir recientemente, concretamente el pasado 6 de febrero de este mismo año. Se trata de un incremento del 5%, lo que supone unos 54 euros anuales. Pero esta no ha sido la única subida del SMI. Desde que España entró en democracia, los salarios han subido casi una vez al año. Las cantidades percibidas por los españoles que vivían en los años 80 o en los 90 distan mucho de la actualidad. Pero para no remontarnos tan atrás, vamos a centrarnos sobre todo en los últimos 10 años. ¿Cuánto han cambiado las nóminas desde el año 2014? El primer salario mínimo se fijó en España en 1963, durante el franquismo. Muchos años han pasado desde entonces y el SMI no ha dejado de subir y subir. Si nos remontamos 10 años atrás, el salario mínimo interprofesional ascendía a 645 euros mensuales, cifra que subió hasta los 648 euros en 2015. Pero como hemos dicho, esta cifra no ha parado de subir. En 2016 lo hizo, hasta los 655 euros. Un año después, en 2017, la barrera de los 700 se superó, y a partir de ahí las subidas fueron más notables. De los 735 euros establecidos en 2018 se aumentó hasta los 900 euros en 2019. En 2020, aunque fuese año pandemia, también hubo subida. 950 euros de subida decidió el gobierno de Sánchez y la patronal.
Al año siguiente, esta cuantía ascendió a los 965 y en el 2022 llegó una noticia esperada para los trabajadores pero criticada por los empresarios. Los 1.000 euros mensuales llegaron y a partir de ahí las subidas fueron calificadas como inasumibles para las empresas. 2023 se cerró con un SMI de 1.080 euros. Aunque la cuantía actual no alcanza ni los 1.200 euros, son muchos los que quieren frenar ya los incrementos. Son muchas las subidas que ha tenido el salario mínimo interprofesional y seguramente esa cantidad aumente a lo largo de los años. Pero como sabrán, aunque vivamos en el mismo país, las diferencias entre comunidades autónomas son a veces abismales. Y en el tema de los salarios no iba a ser menos. Como pueden suponer, la cantidad que percibe al final de mes una persona que vive en el sur del país no es la misma cantidad que percibe alguien que vive en el norte. Si analizamos el mapa en base a los salarios medios mensuales, vemos que entre las tres comunidades que menor renta perciben se encuentran Extremadura, Canarias y Murcia. La primera de ellas, Extremadura, lidera el ranking, ya que sus habitantes tienen un salario medio de 1.533 euros. Es así la peor comunidad de España salarialmente hablando. Le siguen también las Islas Canarias, con una media de 1.630 euros al mes, y Murcia, con un poco más de 1.600 euros. Si nos vamos a la otra cara de la moneda, nos damos cuenta de lo siguiente. Los madrileños son los mejores pagados de todo el país, con una media mensual de 2.282 euros. Por detrás de ellos se encuentra el País Vasco, con 2.197 euros al mes, y Cataluña, con un poco más de 2.100 euros. Analizando todas estas comunidades y viendo un poco el mapa salarial de España, se puede comprobar la diferencia de los salarios entre el norte y el sur del país. Una vez analizados los cambios del SMI y las diferencias salariales entre las comunidades autónomas, toca afrontar la siguiente pregunta: ¿se puede vivir en España con esos sueldos? Y es que vivir aquí en nuestro país no es nada barato, sobre todo en estos últimos 2 años. Vayamos por partes. Si empezamos por la vivienda, por el alquiler en concreto, nos encontramos con cifras desorbitadas. Los alquileres este último año han aumentado un 2,09% pese a todos los topes que desde el Gobierno han intentado poner. De media, un español se puede gastar, ya lo ven, 1.800 euros al mes en una vivienda de alquiler. Si miramos por otro lado la factura de la luz, cada persona puede pagar al mes unos 40 euros más o menos. Eso si vive sola. Si comparte vivienda, esta cifra aumenta todavía más de forma más notable. Seguimos sumando, pero pasamos ahora a la alimentación. Los precios de los alimentos han experimentado una fuerte subida en estos últimos meses. Según datos recientes de la Organización de Consumidores y Usuarios, el valor de la cesta básica alimentaria en 2024 podría alcanzar los 250 euros al mes. Una cifra que supone un aumento del 5% con respecto al año anterior, al 2023. Si nos centramos ahora en el transporte, cada español se gasta de media unos 44 euros al mes en transporte público. Si pasamos esos datos a la gasolina, la cifra de gasto aumenta hasta los 72 euros al mes. ¿Y qué pasa con el ocio? Ya sabemos que aquí en España el ocio es un factor muy importante. Pese a los anteriores gastos, los españoles podemos gastar una media de 80 euros al mes en actividades de ocio en un mes totalmente normal. Sin embargo, sí que hay que destacar que esta cantidad baja cada año. Si sumamos todo, nos encontramos con que a día 31 nos habremos gastado la escalofriante cifra de 2.164 euros mensuales. Pero claro, como ya hemos estado viendo, cada comunidad autónoma es distinta. Y lo relacionado al coste de la vida también lo es. Según un estudio realizado recientemente por HelloSafe, las ciudades con menor coste de vida son Ávila, Huesca y Ciudad Real. Esto ocurre porque al ser ciudades tan pequeñas, la economía local no está tan inflada y los precios de los alquileres pues son mucho más asequibles. Y en el otro lado nos encontramos con Madrid, con Barcelona y con San Sebastián. Estas ciudades presentan unos precios desorbitados en todos los aspectos, pero sobre todo en cuanto a los alquileres se refiere. Madrid, además, tiene un coste de vida medio de un 33,4% más caro que el resto de todo el país. Ya que hemos analizado el tema de los salarios en España, vamos a ampliar un poco la mirada y veamos cómo viven en el resto de países y cuáles son los mejores para ir a vivir.
Desgraciadamente, cada vez son más los españoles que, debido a la precariedad laboral, el elevado coste de la vida y los bajos sueldos, deciden irse a vivir fuera de España. ¿Pero alguna vez se han preguntado cuáles son los mejores países para irse? Si miramos el tema de los sueldos, hay algunos que despuntan. El primer puesto lo ocupa Suiza, que tiene un salario medio anual de, atención, 106.000 euros. Nada mal, como podemos comprobar. Le sigue Islandia, con una media de 81.942 euros anuales, y Luxemburgo, con más de 79.000 euros al año. La mirada sigue fija en Europa porque en Noruega el salario medio anual es de casi 75.000 euros y en Bélgica la cifra alcanza los 70.297 euros al año. Viendo tales cifras, a lo mejor podemos entender un poco más a los españoles que deciden emigrar a estos destinos en busca, como dicen, de un futuro mejor. Todas estas cifras a muchos les pueden parecer desorbitadas y a otros prácticamente imposibles. Lo cierto es que de momento España está a años luz de alcanzar tales niveles en cuanto a los salarios. Con cada subida del SMI son muchos los que defienden que los sueldos de los españoles tienen que ir acorde con el coste de la vida. Ya que ha ido aumentando a lo largo de los años, lo lógico es que el salario mínimo interprofesional también lo haga. Una justificación que no convence a parte de la sociedad, como son los propios empresarios que están ahogados con estos costes. Si empleamos la mirada y observamos la situación de países vecinos, la situación parece ser un poco más alentadora. Algunos se preguntan si llegará el día en el que España se parezca en este sentido un poco más a otros países europeos. Nosotros seguiremos analizando todos estos datos y mucho más en otro programa. Recordad mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una perdón. Vale, perdón. Desgraciadamente, cada vez son más los españoles que, debido a la precariedad laboral, el elevado coste de la vida y los bajos sueldos, deciden irse a vivir fuera de España. ¿Pero alguna vez se han preguntado cuáles son los mejores países para irse? Si miramos el tema de los sueldos, hay algunos que despuntan. El primer puesto lo ocupa Suiza, que tiene un salario medio anual de, atención, 106.000 euros. Nada mal, como podemos comprobar. Le sigue Islandia, con una media de 81.942 euros anuales, y Luxemburgo, con más de 79.000 euros al año. La mirada sigue fija en Europa porque en Noruega el salario medio anual es de casi 75.000 euros y en Bélgica la cifra alcanza los 70.297 euros al año. Viendo tales cifras, a lo mejor podemos entender un poco más a los españoles que deciden emigrar a estos destinos en busca, como dicen, de un futuro mejor. Estas cifras a muchos les pueden parecer desorbitadas y a otros prácticamente imposibles de alcanzar. Lo cierto es que de momento España está a años luz de alcanzar tales niveles en cuanto a los salarios. Con cada subida del SMI son muchos los que defienden que los sueldos de los españoles tienen que ir acorde con el coste de la vida. Ya que ha ido aumentando a lo largo de los años, lo lógico es que el salario mínimo interprofesional también lo haga. Una justificación que no convence a parte de la sociedad, como por ejemplo los propios empresarios que están ahogados con los costes. Si empleamos la mirada y observamos la situación de países vecinos, la situación parece ser un poco más alentadora. Algunos se preguntan si llegará el día en el que España se parezca, en este sentido, un poco más a otros países europeos. Nosotros seguiremos analizando estos datos y muchos más en otro programa. Recordad mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.